es el subsidio postelectoral. ¿Qué pasa con este monto o este fondo de dineros que para algunos, según la interpretación que se habría podido dar, según intervenciones recientes, pues pasa directamente como un cheque al portador a cada uno de los partidos políticos y los libre postulados, pues electos? Sin embargo, hay quienes han explicado esto no es de esa manera. Está con nosotros vía telefónica el exfiscal electoral Boris Barrios, a quien damos la bienvenida. Exfiscal, un gusto saludarlo. Ricardo Jaramillo y Edna Jaramillo, esta tarde con usted. Hola Ricardo, gusto en saludarte. Por favor, quedo a la orden. Sí, para iniciar, pues de inmediato definir en qué consiste o cómo es que se administra este subsidio postelectoral. ¿De qué estamos hablando en forma particular? Ok, Ricardo, mira, eh, el subsidio electoral tiene dos partes. Una parte preelectoral. La parte preelectoral es la que corresponde al año anterior a las elecciones. Desde que se abre el proceso electoral, a partir de allí, estamos hablando también subsidio post. Sí, sí, estamos teniendo Esto. dificultad con la comunicación. Ricardo, a ver si nos permite el fiscal, exfiscal Boris, reiterar lo que está diciendo porque no le hemos captado. Se pierde la señal. ¿Nos escucha? Sí, Sí, ahí de pronto se escucha. Hola, Sí, le sí, le escuchamos. escuchamos. ahora sí es que estoy Hola, por un área que no se puede escuchar bien. Ahora sí. le ¿Se escuchamos. se me escucha? Sí, Sí, le escuchamos, le escuchamos. Ok. El subsidio electoral decía que tenía dos etapas, una pre y una post-electoral. En estos momentos, pasados las elecciones del 2024, estamos en una etapa postelectoral. En total, podríamos estar hablando de unos 109.000, 110.000 millones de dólares que integran todo el subsidio electoral, pero que se divide en dos partes. Actualmente, el subsidio postelectoral implica unos 54.5 y tantos millones de dólares, que se distribuye, por ejemplo, de esa cantidad, un 20% entre los partidos que sobrevivieron al proceso electoral y se distribuye por partes iguales. Un 20% de ese total. Ahí no se incluye a los electos por libre postulación, lo que me parece a mí un injusto total que hay que corregir. De allí la otra parte, que es un 80% del subsidio postelectoral, se distribuye entonces entre todos, tanto partidos políticos como electos por libre postulación en base a los votos obtenidos. Ahí sí hay desigualdad porque se va a condicionar entre los votos obtenidos y ahí el Tribunal Electoral hace una fórmula y tiene que aplicarla entre los votos obtenidos para presidente, para diputado, para alcalde, para representante, y hace una sumatoria proporcional y determina entonces los votos obtenidos en urna, y en base a eso le corresponde un porcentaje de ese 80% del subsidio postelectoral. Ahora, ¿cómo se administra ese subsidio postelectoral? El artículo 17 del Código Electoral establece un régimen de administración de esos fondos que implica y una distribución. Debo empezar por allí, que si son unos menos de 5.000 balboas que le corresponde, y no es el caso, se entrega en un solo cheque. Si es entre 5.000 y 10.000 balboas, es en un año dividido entre tres. Y si es para lo que en estos momentos se entiende que la mayoría son entre superior a los 20.000 balboas, ese fondo de dinero que es del Estado, que se distribuye a los ganadores de las elecciones, implica un desembolso trimestral durante los 5 años de gestión política, ya sea de los partidos políticos y ya sea de los diputados o electos por libre postulación, indistintamente si es diputado, alcalde, representante.
Entonces el desembolso no es un solo paquete, no es un cheque en blanco, no es un cheque de gerencia por el total, ese es un desembolso que hace el tribunal. Sí. Ese dinero es un dinero para funcionamiento, ya sea de los partidos políticos o de los mismos electos por libre postulación, que pueden poner oficinas para atención a los electores, que pueden nombrar personal de funcionamiento, que pueden establecer para investigación, pero para seminarios, capacitación, y en eso la ley es específica al establecer ese destino de los fondos y sobre el cual hay que rendir cuentas. A esa parte quiero llegar, exfiscal, porque aquí históricamente nadie ha explicado ni nadie ha fiscalizado, y me corrige si me equivoco, si realmente se ha cumplido con lo que establece la ley. Es decir, si esos fondos recibidos han ido para funcionamiento de los partidos, para oficinas de los electores, para personal, seminarios y capacitaciones. Eso nadie nos ha rendido cuentas históricamente de qué han hecho con esos subsidios, tanto pre como post electorales recibidos. Aquí han pasado más de 4 agachados con esa plata y no sabemos si realmente lo han utilizado como establece la ley. Creo que hemos perdido el contacto. Sí, Parece que sí, vamos a ver si lo recuperamos, Jimmy, nuevamente, porque esa es la parte, Ricardo, que si hay la una ley dice una fiscalización, cosa, si hay, claro, exacto, qué seguimiento la se ley da. dice, claro, la ley dice una cosa, la ley es muy clara en cuanto a ese subsidio postelectoral. La pregunta es, ¿se está cumpliendo? Es No sé si tú correcto. tienes claro Porque si realmente... si no es por el tema, si no es por el pronunciamiento, o sea, por este periodo de Ujú. incidencia en el que el diputado Gaitán hace exposición de lo que él iba a destinar el fondo, que luego sale la Exacto. explicación y se dice, no, es que esto no es discrecional, o Ujú. sea, no es que la persona define, el diputado en este caso define en qué se va a utilizar, sino que de no aceptarlo, esto tiene también una consecuencia hacia tal fondo que si mal no recuerdo, Al es el Senacid. Senacid, correcto. Así es, al Senacid. Pero claro que si él no hubiese alertado, nadie explica, nadie dice nada, pasa uno inadvertidamente con este tema y no sabemos realmente si se están destinando esos fondos para lo que establece la ley. Jimmy, ¿nos avisa si podemos recuperar al en la línea? Está en línea ya. Ya está con Perfecto. nosotros, sí. Sí, el licenciado Barrios, no sé si captó mi pregunta antes de que la llamada se cortara. Sí, perfectamente, perfectamente. Ajá. Y mira, en efecto, escuchando el comentario de Ricardo, tiene razón en el sentido de que estos son fondos del Estado. Estos no son fondos de una lotería. Bueno, para algunos es una lotería, pero una lotería con rendición de cuentas, que es lo importante en este aspecto, porque este es un financiamiento que el Estado, desde el texto constitucional, que es desarrollado en el Código Electoral y reglamentado por el Tribunal Electoral para los efectos de la rendición de cuentas. Aquí no es que el diputado puede decidir en qué va a usar esos dineros, que podría utilizarlo para gastos personales. No, aquí hay que rendir cuentas y por lo tanto la misma ley establece en qué los puede utilizar, ya sea el partido político para funcionamiento, en el caso de los partidos políticos, pues para pagar alquileres, para pagar servicios profesionales, para pagar empleados permanentes de funcionamiento del partido, para otra parte de capacitación e incluso puede asignarlo para capacitación, seminarios de mujeres, seminarios de liderazgo, todo eso puede hacerlo de manera justificada y entregando la factura correspondiente. No así en el caso de los diputados o electos por libre postulación, que no funcionan como partido político, pero sí pueden, si hacen un plan y entregan al Tribunal Electoral, establecer oficinas de atención al electorado, que es lo que se estila en materia política para un electo. Vamos a atender a nuestro electorado en cuanto a necesidades, preocupaciones, puede hacerlo y puede tomar esos fondos, pagar personal para atender esa oficina, pagar personal por servicios profesionales
pagar seminarios de capacitación de liderazgo, de activismo político, seminarios para la mujer, etcétera. Todo eso dependiendo de la programación que el mismo electo puede establecer y coordinar con el Tribunal Electoral, pero no es a libre discreción del diputado, ni alcalde, ni representante de usar los dineros, porque tiene que rendir cuentas por ello con facturación, con justificación económica. Pero Entonces entendemos cuando, que sí hay como un control. Ajá, Edna, sí. pero, ajá, no, lo que quiero saber, Ricardo y licenciado, es que si esa plata se le da contra factura o se le entrega antes y después entregan la factura. ¿Cuándo se le desembolsa ese dinero? No. Cada 3 meses el Tribunal Electoral hace un desembolso, ya sea al partido político o ya sea al electo por libre postulación. Cada 3 meses, y de allí periódicamente él tiene que entregar informe contable a cambio de facturación al Tribunal Electoral. No solamente si eres que yo me gasté eso en servicios médicos para la comunidad, no, tiene que justificarlo y tiene que entregar facturación y pruebas de que en efecto es así, incluyendo los alquileres. Recordemos que hace poco, en el periodo que acaba de pasar presidencial, hubieron 2 partidos que estuvieron siendo investigados por el mal uso y distracción de los fondos del financiamiento político, porque lo utilizaron en simulación de contratos de alquiler que iban a parar a los bolsillos del círculo de poder del partido, de personas familiares del diputado que no justificaban, se supone que estaban laborando, pero que no eran contratos simulados y no pudieron corroborar, y de allí, por la falta de fiscalización que tuvo el Tribunal Electoral, incluso destituyeron a los funcionarios fiscalizadores del Tribunal Electoral de esos partidos políticos. Entonces sí, tienen que rendir cuentas, y tienen que rendir cuentas justificadamente. Es muy diferente a lo que está pasando con las juntas comunales, donde la fiscalización la hace la Contraloría y eliminó en la ley de reforma aquel deber de los contralores de fiscalizar el gasto, y que se justificara por parte de los alcaldes y representantes, que ahora han quedado. Por eso es que las juntas comunales las han entregado sin justificación, porque es que se eliminó en la ley el deber de rendir cuentas y de fiscalización por parte de los funcionarios de la Contraloría. En el Tribunal Electoral se mantiene la fiscalización. Ahora, exfiscal, cuando se sale al paso del pronunciamiento del diputado de la bancada independiente Gaitán, cuando él expresó su intención de 1.000.000, me parece que es de lo que se refirió, al hospital oncológico, esto tiene una posibilidad, esto no tiene una posibilidad. ¿Qué ocurre con esta idea o este pronunciamiento? Ok, mira, yo sí, siempre cada vez que me han preguntado, porque los actos buenos y las obras de buen corazón se tienen que elogiar, y yo en lo personal elogio al diputado porque evidentemente es un hombre de buen corazón. Donar $1.000.000 o tener la intención de donar $1.000.000, pues solamente lo hacen las buenas almas. Y lamentablemente yo tengo que decir que conforme está estructurada la ley, no puede, sería una distracción de fondos, salvo que él pueda hacer una consulta al mismo Tribunal Electoral si el Tribunal Electoral le encuentra un portillo o le encuentra o le autoriza, que está muy difícil, porque es que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley expresamente Claro. consulta Así es. por mandato constitucional. Entonces, indistintamente de que haga la consulta y todo lo demás, difícil va a decir si puedes donar. Hay situaciones Sí, perdiendo. estamos perdiendo al fiscal. Sin embargo, sí, yo comparto de verdad al 100% lo que acaba de decir el ex fiscal Boris Barrios, de que se le aplaude esa motivación y ese gesto caritativo que tuvo el diputado, y que ha despertado precisamente que todos estemos, como quien dice, poniendo el ojo en la lupa, como la lupa en este tema del cual no se hablaba y no se explicaba qué era lo que se estaba haciendo, y sobre todo saber si hay una verdadera fiscalización y más allá de la fiscalización, Ricardo, si se está acreditando de manera fehaciente
qué se está haciendo con los recursos y se están entregando facturas que puedan ser corroboradas si verdaderamente esto se compadece con los gastos que han venido haciendo Y tanto los partidos. el rol, Exactamente, Edna, de los fiscalizadores. Fíjate lo que nos ha así es. compartido de que hubo personas que tuvieron que ser removidas de las posiciones porque no estaban ejerciendo el Ujú, rol para el cual están ahí designadas. Y algo así interesante, no es. sé si todavía tenemos al exfiscal, pero decía, o sea, aquí más bien me queda un poco más claro de que no hay cabida a una interpretación de la norma, Ujú, porque ante, por ejemplo, cuando hay una duda o por algún vacío legal o demás, uno se recurre entonces a la Procuraduría de la Administración. Sin embargo, aquí el ente sí. rector es el Tribunal Electoral. Sin embargo, es como él dice, habría que ver si existe una ventana por ahí, pero que definitivamente no cabe como mucho lugar o espacio a la interpretación. Exacto. Fiscal, ¿lo tenemos? ¿Está con nosotros? Sí, y es correcto, en efecto. Yo quiero dejar la puerta abierta a una consulta con el tribunal, porque la idea, la obra es humanitaria y esas cosas yo creo que debemos dejar alguna opción que el beneficio que realmente. Pero una cosa sí deja al descubierto la enseñanza y la declaración del diputado Gaitán, y es que muchos de los diputados que hoy están recibiendo millón y tantos de balboa no se gastaron esa cantidad. Claro que no. Fiscal, es que la duda que a nosotros nos alerta es que yo no he escuchado a ninguno históricamente decir del subsidio he hecho esto y no me he quedado con ningún real. Al contrario, yo veo que hacen un festín de querer participar y querer correr y han hecho como de esto un modus vivendi. Cada 5 años participo porque sé que me queda una tajada. Perdóneme, pero es que así se interpreta si tú no sales a explicar qué hiciste con cada centavo, que vuelvo a repetir, esa es plata de todos. Es correcto. Y mira que los partidos políticos todavía, peor, porque los partidos políticos recogen donación privada, que les cuesta mucho a algún Ah, particular conseguir donación privada, y los partidos así políticos, es. eso además del financiamiento público del Estado. Entonces, la suma que se están destinando, que es el 1% del presupuesto del Estado para el proceso electoral que corresponde, yo creo que es una suma exorbitante de que habría que revisar eso, pero bueno, sabe que eso queda en manos incluso de los diputados y los representantes de los partidos políticos en la Asamblea, y cada Eso vez hay viene en la reforma, un ¿no? aumento mayor, ¿no? Ujú. Eso no Es que está, eso no se ve en la reforma, las reformas al Código Electoral, exfiscal. debería, porque para mi gusto es demasiada plata. Aquí dice que no hay plata. Claro que sí hay plata. Lo que pasa es que la plata se está distribuyendo de una manera totalmente que no es en equilibrio y se está yendo, se están destinando fondos para lo que tú te preguntas y que realmente hay que destinarlos para ese fin o se destinan para lo que realmente se necesita. Ese es el tema. Mira, Yo, mira que desde mi punto de vista, la sí. pregunta que hace Ricardo es excelente, Ricardo, porque he escuchado frente a este tema decir, no, es que no se puede variar el monto que establece el 1% del presupuesto, porque Ujú. eso es lo que establece la Constitución, y eso no es cierto. La Constitución no establece un monto. La Constitución, la norma a lo que se refiere es que el Estado contribuirá con financiamiento público para las actividades de los partidos en el proceso democrático. No dice, el 1% es establecido en el Código Electoral, y el Código Electoral es objeto de reforma por la vía electoral, por la vía de reformas electorales que cada periodo. Entonces, sí se puede variar y sí se puede cambiar. Yo a lo que me refiero es que difícilmente se va a poder hacer, porque, bueno, los representantes de los partidos políticos, que son los más beneficiados con ese caudal millonario para funcionamiento, bien o malo, para cogerse los dineros, porque ya es evidente que en este periodo que pasó, los directivos se cogieron los dineros, simularon contratos de alquileres y de servicios profesionales y de nombramiento y todo lo demás, y los dineros, y ninguno fue investigado ni encausado. Se presentaron denuncias hasta en el Ministerio Público, y el Ministerio Público no quiso investigar, y el Tribunal Imagínate. Electoral lo que hizo fue tapar destituyendo funcionarios, pero no abrió tampoco ninguna investigación. Así es que también hay que revisar eso en materia de reforma electoral.
Bueno, valió la pena, Ricardo, sin duda alguna, que pusiera sobre la mesa Sí, el definitivo. diputado este tema, aun cuando lo tachen de que, ay, porque salieron después a decir que eso no es posible, que si no se leyó la ley. Hombre, es un muchacho joven, está aprendiendo, pero hay que aplaudirle que su intención de él es, dice, yo no me quiero quedar, esta plata no es mía, esa plata de ustedes, y yo prefiero donarla al oncológico. No se puede porque la ley ha dicho claramente, como lo ha explicado el exfiscal, eso hay que destinarlo para lo que señaló, para funcionamiento, oficinas para los electores, personal, seminario de capacitación, y de lo contrario al Senacid, según lo que dice el Código Electoral. Sin embargo, aquí hay mucho que investigar, Ricardo, y que Ujú. fiscalizar, porque echando para atrás, aquí nadie ha dado en detalle explicaciones de qué ha hecho con esos subsidios pre y post electoral. Y si no, fiscal, usted que quizás me lleva un poquito más de años, por supuesto una experiencia en la materia que no tenemos ni Ricardo ni yo, nos podrá decir si alguien en algún momento se ha tomado la molestia de dar en detalle explicación de qué ha hecho con cada centavo. No, y creo que tienes toda la razón. Es una de las cosas que hay que revisar en la reforma electoral y poner más exigencia, porque esos son dineros del Estado. Y realmente sí, se los están robando. Pueden estar rindiendo informes contables, y todos lo sabemos en este país que los informes contables se alteran. Se Eh, manipula, claro. Claro. Específicamente contrafacturación y prueba documentada del uso de los gastos, etcétera, para poder verificar, porque aquí ya tenemos los antecedentes que los dineros se los están robando. Ese es un tema que hay que revisar, y yo creo que las sumas incluso exorbitantes que se está asignando al postelectoral, creo que hay que revisarla, porque creo que incluso implica un mal uso del financiamiento público. Definitivamente, y dicho por usted, es definitivamente para ponerle atención y dar el seguimiento respectivo al tema. El fiscal, le agradecemos muchísimo acompañarnos esta tarde, Edna. No sé si había No, alguna otra consulta, pero está muy, eh, muy interesante la no, explicación. a darle seguimiento a este tema porque todavía hay mucho que abordar, sobre todo porque ya se destapó, como dice uno, la olla de grillos, y vamos a ver cuántos van a tener como dice uno, la valentía de decir, porque hay varios diputados que salieron y que se dan golpe de pecho, así que vamos a ver cuántos entonces comienzan a rendir esas cuentas que estamos todos esperando y que nos merecemos todos, y que se habla mucho de transparencia y cero opacidad. Entonces, eso hay que empezar por ahí, Ricardo. Hay que empezar por Definitivamente. decir, mire, aquí está todo lo que se hizo con ese subsidio pre y post electoral. Vamos a esperarlo, y que no nos dejen, como dice, con el gran signo de interrogación o haciéndonos una película en nuestras cabezas, porque nos merecemos saber y que nos expliquen qué se hizo con esos fondos, que es fondo del Estado, es fondo de todos, plata de todos, que nos merecemos una explicación. Fiscal, ¿algún Definitivamente. mensaje para cerrar? No, te agradezco mucho, y tal vez el único aspecto es que diferenciar, por ejemplo, el caso de Juan Diego Vázquez cuando él declinó, porque la norma, el artículo 17, nos habla de cuando un diputado declina aceptar y recibir los fondos, como lo hizo Juan Diego Vázquez, y entonces ese dinero se fue a Senacid para los efectos de investigación y lo que establece la ley. Pero, ¿qué pasa si el diputado acepta y empieza a recibir? Ya no puede declinar porque ya aceptó y empezó a recibir. Entonces es allí donde la norma deja un vacío, y donde pudiera ser que el diputado, yo le diría al diputado que insista en una consulta al Tribunal Electoral. Incluso nos sirve a todos los ciudadanos para aclarar cuál es la posición del Tribunal Electoral al respecto, porque podría ser que esas partidas, conforme están siendo, conforme van a ser entregadas al diputado, si hay alguna posibilidad que por el decreto reglamentario del Tribunal Electoral, al tratarse de una obra humanitaria, pueda aceptar que esos dineros vayan al destino del oncológico. Y es la puerta que quiero dejar abierta para la posibilidad de que es una obra humanitaria y no cerrarnos a la banda, porque es una institución Sí. a la que Claro. necesita mucha ayuda.
Sería Pero interesante, sería también, sí, interesante. pero también saber, Ricardo, y perdone que me extienda con este tema, pero me parece sumamente interesante, es si esa declinación que pueda hacer algún diputado de esos fondos, si eso verdaderamente lo supervisa, si es viable, si no es viable y si se puede, quién le da seguimiento a esa declinación. Si verdaderamente esos fondos que yo no quise aceptar se fueron para el Senacid y en qué se usaron. Es correcto. Todavía le correspondería, mira, que al Tribunal Electoral fiscalizar si en efecto esos fondos que fueron declinados, en efecto se utilizaron y sobre lo cual estoy casi seguro en materia de ley y en materia de derecho que el Tribunal Electoral tiene toda la facultad y potestad de pedir informe a Senacid cuál fue el destino de esos fondos y que el Senacid diga, bueno, que esos fondos se le entregaron a fulano de tal para los efectos de una investigación y aquí consta la documentación entregada, los resultados entregados y que el Tribunal Electoral cierre investigaciones en relación al efectivo uso de esos dineros, porque vuelvo y repito, son dineros del Estado. Ahí no cabe la discrecionalidad en relación a qué uso le quiere dar un diputado, un alcalde o un representante. Ahora, yo reitero sobre Interesante. eso, sí, sobre eso, exfiscal, eso o sea, lo puede avanzar el Tribunal Electoral, pero no hay una persona, si el Tribunal Electoral no toma la iniciativa, algún ente privado, una persona, un abogado, un ciudadano, ¿podría solicitarlo para que el tribunal actúe sobre ello? Definitivamente que sí, claro que sí. Y sí hay un personal, Ricardo, en el Tribunal Electoral asignado por partido. Hay funcionarios que están asignados a atender dos y tres partidos en cuanto al uso de los fondos públicos. En relación a los 8 partidos que están en vigencia, se le asignan funcionarios y eso se llama un departamento de fiscalización del Tribunal Electoral de los fondos del subsidio electoral. Así se denomina y están asignados. Entonces sí, esos funcionarios tienen un deber y una obligación y es por eso que la vez pasada en relación a Cambio Democrático y a otro partido que se les acusó de distraer los fondos precisamente del subsidio y los funcionarios fueron destituidos porque no cumplieron con la función fiscalizadora efectiva de determinar y de pedir cuentas en relación al uso de los recursos del Estado. Bien. Agradecidos, Interesante. Ricardo. Interesante, interesante este tema y que le vamos a dar, como dije hace un momento, el seguimiento, porque hay que pedir cuentas, Ricardo, a cada uno de Definitivamente. los que han recibido esos fondos, esos subsidios. Así es. Muchas Exfiscal, muchas gracias. gracias. Sí. Saludos, hasta luego. Saludos. Feliz viaje. Bien, y con este tema tan interesante, Edna, tenemos que pasar a nuestra siguiente pausa y volvemos de inmediato. Hay feedback digital y nuestra siguiente invitada. Así es, ya volvemos.